Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 9 de junio del año 2023. El día de hoy vamos a tener una videoconferencia con el título Vulvovaginitis, la importancia de su atención primaria. Y va a ser impartido por la académica doctora Lucía Leonor Cuevas López. La doctora Cuevas es médico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hizo pediatría en el Hospital Manuel Ávila Camacho, es miembro del Colegio de Pediatría del Estado de Puebla, hizo una maestría en Ciencias de la Educación, es autor y coautor de más de 20 artículos médicos y en libros y en capítulos de libros también. Es profesor titular de pediatría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es investigador clínico también en la misma Universidad Autónoma de Puebla. Es académica numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría y trabaja actualmente en la Unidad Médica Pediátrica del Niño Jesús. Es un gusto para mí cederle los micrófonos y darle la bienvenida a la doctora Lucía Cuevas. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. Buenas noches. ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfectamente. Gracias, adelante. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre el tema de vulvovaginitis. Solo falta ponerla en presentación, en formato de presentación. Ahí está ya. Perfecto. Adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a hablar sobre vulvovaginitis. Este es un tema muy importante a nivel de pediatría, porque es un tema de consulta diaria. Entonces, sí, vamos a ver algunos términos. Vamos a empezar por la definición. Vamos a empezar. Vulvitis y vaginitis significan inflamación local como una respuesta de los tejidos a una agresión física, química, traumática o microbiana. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque muchas veces hablar de vaginitis o de vulvovaginitis lo relacionamos como un problema infeccioso, microbiano, y no es así. Puede ser solamente una agresión física o química. El problema de vulvovaginitis es un problema ginecológico más frecuente en niñas en edad prepuberal. La inflamación vulvar o vulvitis puede presentarse en forma aislada o presentar inflamación vaginal y vaginitis. Hay que diferenciar lo que es vulvovaginitis de vulva de vagina. Son dos cosas diferentes. Muchas veces hablar de vagina, ¿verdad? Y en realidad se está hablando de vagina, pero en realidad se está hablando de vulva, ¿verdad? Vulva como tal son los genitales externos femeninos, mientras que vagina ya corresponde a los genitales internos. Vamos a empezar con la anatomía. La anatomía de esta imagen es típica, la vemos en cualquier libro, en cualquier revista, ver la anatomía. Empezamos de arriba hacia abajo, lo que sería el monte de Venus, el clítoris con su prepucio, los labios mayores, que son esos rebordes, ¿verdad?, que van a cubrir a los labios menores. Por dentro de los labios menores encontramos el meato urinario y el introito vaginal, la zona perianal y el ano. Esta es una imagen muy característica que encontramos. Sin embargo, vamos a encontrar esta otra, ¿verdad? Las diferencias, ¿verdad?, por edades. Esto es muy importante que tengamos en cuenta porque nos quedamos con esa imagen y sin embargo, ¿verdad?, cuando vemos alguna situación diferente no sabemos si estamos en lo normal o algo anormal. Recordemos que los genitales de la recién nacida prematura, ¿verdad?, van a estar, los labios están hipodesarrollados, los labios mayores, los labios menores están parcialmente desarrollados y realmente se están en forma descubierta, lo que corresponde al meato urinario y el introito vaginal. Aquí es importante recordar que incluso el introito vaginal lo tenemos, ¿verdad?, en estas niñas prematuras o en las recién nacidas lo tenemos de alguna manera evertido, ¿verdad? Se puede ver la mucosa vaginal y con presencia de una secreción que hablaremos más adelante.
La segunda imagen que les estoy presentando, realmente quiero hacer alusión a una edad prepuberal, a una preescolar. Sin embargo, ¿verdad? En este caso no es normal, vamos a ver adelante esta imagen, pero sí hacer alusión a que los labios están parcialmente desarrollados y aún pueden ser visibles los genitales, diferente a la imagen que estamos viendo, y los genitales de una mujer madura. Bueno, hablando de fisiología, en el periodo natal la vagina se encuentra estrogenizada por influencia de las hormonas maternas. Recordemos que en la etapa final del embarazo, el feto femenino va a tener una carga muy alta de estrógenos, ¿verdad? Al momento del nacimiento, estos estrógenos van a dar manifestaciones físicas en esta recién nacida. Estas manifestaciones que vamos a encontrar va a ser la hiperpigmentación de los labios, vamos a encontrar eversión del introito vaginal, se puede ver parte de esa mucosa vaginal, podemos ver una leucorrea, una secreción blanquecina y que muchas veces puede presentar incluso un sangrado. Esto es por deprivación hormonal y tenemos que verlo. Esto vamos a ver más adelantito. El diagnóstico diferencial es la leucorrea, este dato importante de la fisiología. Durante los primeros meses o los primeros años de vida, esos estrógenos van a caer, ¿verdad? Van cayendo esas concentraciones de estrógenos y vuelven a incrementarse hasta la etapa prepuberal para mantener un nivel alto en la etapa puberal o durante la etapa, en la etapa siguiente. En la etapa prepuberal, lo que sería en el lactante, en la preescolar, tenemos el nivel de estrógenos muy bajo y esto es importante porque esto va a ser uno de los factores que van a predisponer a los problemas de vulvitis o vulvovaginitis. La incidencia es desconocida, no tenemos realmente un registro importante de todas esas, sí está el diagnóstico, pero muchas veces lo subdiagnosticamos porque muchas veces por la sintomatología consideramos que es una infección de vías urinarias y nos quedamos con eso y en que en realidad puede ser una vaginitis. Ahorita voy a presentar un ejemplo. El mecanismo de contagio generalmente es por vía fecal, puede ser por vía cutánea o por inoculación directa de patógenos respiratorios o por una infección faríngea. Aquí estamos, este dato es importante, ¿verdad? Inoculación directa, ahí pues nos queda un poco claro, pero también puede ser por una translocación que vamos a hacer directamente, infección faríngea y puede llevarnos a una vulvovaginitis. Se ha hablado de algunas vaginitis secundarias, por ejemplo, la estreptocóxica en el caso de la escarlatina, o en algunos casos, por ejemplo, que la paciente cursa con shigelosis y que puede presentarse también una vulvovaginitis secundaria a Shigella y que pueden presentar secreción purulenta o hasta sanguinolenta. En el caso de las pacientes ya por abuso, podemos encontrar otros gérmenes como serían la Neisseria, la clamidia, el herpes o tricomonas. Dentro de los factores predisponentes que tenemos, algo muy importante es la mucosa vaginal, que va a ser delgada. Hablamos de la cantidad de estrógenos, decimos que la recién nacida tiene una elevada concentración de estrógenos. Posteriormente cae ese nivel estrogénico y entonces en esta etapa, en la etapa prepuberal, y que son las niñas que son más susceptibles a este problema, vamos a tener la deficiencia estrogénica y lo que nos va a dar unos pHs entre 7 y 8, unos pHs alcalinos y eso favorece una infección. La ausencia de vello púbico con hipodesarrollo de los labios también es un factor predisponente y aquí es importante el hablar aquí del vello púbico, ¿verdad? Y que más adelante lo vamos a ver. Esto es un factor predisponente, la ausencia de vello púbico y que ahora la tendencia es a quitar el vello púbico por cuestiones estéticas o, ¿verdad?, modas y que puede ser que favorezca la presencia de infecciones. Los malos hábitos higiénicos, el uso de irritantes locales, los jabones, muchas veces el uso de jabones antibacteriales, lejos de ayudarnos, nos va a favorecer o a predisponer estas infecciones. La flora bacteriana mixta, el estreñimiento, cuerpos extraños, y aquí es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces las niñas por autoexploración introducen, ¿verdad?, cuerpos extraños y que esto está favoreciendo las infecciones y que si no los tomamos en cuenta se nos puede ir el diagnóstico o podemos estar dando un problema que se prolongue más de lo que pudiera ser. El uso de medicamentos, por ejemplo, aquí me tomé la libertad de poner el nombre comercial porque es un medicamento muy conocido, útil, ¿verdad? Pero que también se ha abusado mucho de él y que muchas veces se está utilizando de una manera muy prolongada, por tiempo prolongado. Hemos tenido niñas que les ponen desde recién nacidas y están en una etapa de 2, 3 años y les siguen poniendo la pomadita, entonces esto favorece infecciones.
También algún factor predisponente como los parásitos, como los oxiuros. Recordemos que en el ciclo vital del oxiurus las hembras bajan a poner sus huevecillos al margen anal en las noches, ¿verdad? Por eso el prurito anal que se presenta en las noches en las pacientes. Y que estos parásitos muchas veces no regresan al ano, sino que se van a la vagina. Por las condiciones de humedad y temperatura, ¿verdad? Migran hacia vagina y pueden ser condicionantes de la vaginitis. Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones a otro nivel. Este también es un factor predisponente. Pacientes con infecciones a otro nivel pueden estar condicionando una vaginitis. Los estrógenos favorecen, hablando de fisiopatología, los estrógenos favorecen la presencia de lactobacilos, que estos hacen que el pH sea ácido. Entre los 3 y 8 años el nivel de estrógenos, repito, ha sido bajo, lo cual se favorece las infecciones. Hablamos de medidas de higiene, ¿verdad? Entre los factores de predisponentes, entre la fisiopatología, pero tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de medidas de higiene, pueden ser por dos tipos, por déficit o por exceso, ¿verdad? El exceso de higiene también va a favorecer. Se dan condiciones propicias para un crecimiento bacteriano que ocasiona inflamación, secreción y síntomas característicos que vamos a ver ahorita en el cuadro clínico. Sabemos que hay una microbioma normal, ¿verdad? Y esto a raíz del descubrimiento del bacilo de Doderlin, ¿verdad? Es cuando se describe por primera vez ahí en 1896, se describe por primera vez el bacilo y se empieza a describir lo que es el microbioma normal. Sabemos que hay protección, ¿verdad? Ese microbioma es parte de nuestros mecanismos de defensa local, en este caso la mucosa genital, ¿verdad? Y que por algún factor podemos modificarlo, podemos causar alguna disbiosis y que esto va a condicionar problemas. En niñas asintomáticas se han aislado estreptococo betemolítico, Escherichia coli, estafilococo coagulasa negativo. Es importante que conozcamos estos agentes, sobre todo cuando veamos el tratamiento, ¿verdad? Recordemos que estos son los que se han aislado en niñas, ¿verdad? Como parte de la microbioma. También se han aislado algunos Corynebacterium, dipteroides, estafilococo coagulasa negativo, estreptococos y enterobacterias, como la E. coli principalmente. Y E. coli sabemos, ¿verdad?, que está dentro de lo que sería como etiología de infecciones de vías urinarias y en este caso de vaginitis. En la prepuber, los microorganismos son de tipo respiratorio, ¿verdad? Los causantes de este problema son de tipo respiratorio o bien entéricos como estreptococo betemolítico, hemófilos influenza, estafilococo aureus, Barmanella catarrhalis, estreptococo pneumoniae o, como repito, E. coli. Son los agentes que vamos a encontrar aquí, ¿verdad? Si pedimos un exudado más adelante, ¿verdad?, pues podemos encontrar un reporte de esto, entonces no nos extrañe. Estos son los agentes principales. En un estudio realizado en Grecia, ¿verdad?, incluyen 2.314 niñas sintomáticas y los agentes que aíslan son oportunistas de origen fecal. En la pubertad tardía fueron más susceptibles a las vaginosis bacterianas y a candidiasis vulvovaginal. La candidiasis es importante. La candidiasis la podemos encontrar en las lactantes o bien en algunos pacientes con inmunodeficiencia. Pero en este caso, en las niñas con pubertad tardía, podemos encontrar también presencia de cándida. Sin embargo, no es uno de los principales agentes. Después de la epidemia de COVID, ¿verdad?, cambió nuestra vida, pero también cambió la vida de las bacterias. Se suscitaron muchos cambios en las microbiotas, ¿verdad? Y ahí hay un reporte en el 2022, ¿verdad?, que se habla de una incidencia, ¿verdad?, disminución en la incidencia de la vulvovaginitis causada por Streptococcus pyogenes. En mujeres adolescentes, después de la menarquia es diferente de acuerdo a la actividad sexual, la anticoncepción o la presencia de vaginitis no específica. Las pacientes sexualmente activas tienen más Gardnerella vaginalis, lactobacillus, Mycoplasma species, ureaplasma, la clamidia, Neisseria, tricomonas, ¿verdad? Estas se van a aislar principalmente en mujeres con vida sexual activa. Pero también hay que tener en cuenta el otro extremo, ¿verdad? Estamos hablando de niñas y esto es vulvovaginitis en pediatría, sin embargo, vamos a tocar también, ¿verdad?, que en las pacientes seniles posmenopáusicas va a haber también una vaginitis y en este caso, ¿verdad?, también, ¿verdad?, ellas tienen una vaginitis inespecífica o más bien vaginitis atróficas, ¿verdad? Recordemos que la vagina tiene tejido glandular que están secretando, ¿verdad?, lo cual va a producir una cierta humedad, una cierta producción, ¿verdad?, lo que mantiene las características propias del tejido vaginal. Cuando este tejido se atrofia, va a dejar de producir esa secreción y va a causar
o puede causar vaginitis y sintomatología que no necesariamente nos habla de infección. Podemos encontrar también problemas de enfermedades de transmisión sexual, VPH o herpes en las adolescentes. Dentro del cuadro clínico vamos a encontrar el eritema vaginal. Esto es muy importante, el eritema. Hay veces que se nos presentan a consultas con recién nacidas con eritema o al primero o segundo días de vida, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Están pidiendo pomadas para rosadura, están aplicándoles o ya le automedicaron, ¿verdad? Porque no falta el familiar que le está indicando una pomada porque le ven rojito, le ven irritado, ¿verdad? O creen que es el pañal y cambian marcas de pañal y todo eso. Recordemos que puede haber un eritema y es por el efecto estrogénico. Entonces, ¿verdad? Es importante tener en cuenta ese eritema. Vamos a ver en qué edad se encuentra. El prurito, ¿verdad? La comezón que la niña siente. Hay que distinguirlo también. Ha pasado que muchas veces, ¿verdad? La mamá dice, tiene comezón, ¿verdad? La niña se rasca frecuentemente y lo describen como prurito. Me he tomado el tiempo de preguntar a la niña, o sea, realmente, ¿qué sientes? ¿Cómo lo puedes comparar? ¿Me puedes describir, ¿verdad? Y que nos digan, ¿verdad? ¿Cómo está ese prurito realmente? Si es prurito. En algunas ocasiones dice, ¿verdad? Es que siento como cosquillas, es que siento, ¿verdad? Y que realmente, más que un prurito, es una necesidad de tocarse. Entonces, no es tanto el, el que sea un prurito como tal, como el signo lo indica, sino que sea más bien la necesidad de tocarse. La disuria. La paciente se presenta con disuria o le refiere a la mamá, ¿verdad? Que tiene ardor, se quejan de molestias para orinar y puede tener esta molestia. Sin embargo, aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque si la paciente llega con disuria, lo primero que pensamos es infección de vías urinarias y bueno, es correcto, ¿verdad? Estamos dentro de lo correcto, pero no dejar de pensar en vaginitis, ¿verdad? Es muy importante. Porque ahorita adelante les presento un caso en el cual la paciente, uno de los síntomas que presenta son disuria y que en realidad el problema es a nivel genital y no tanto infección de vías urinarias. Disuria con exámenes generales de orina negativos, ¿verdad? Tratamientos negativos y la niña sigue con problemas urinarios. Entonces hay que distinguir bien y preguntar o interrogar. Las niñas son, recordemos, son niñas entre 3 y 8 años que ya se pueden comunicar. El sangrado, hay que checar, ¿verdad? No sé si la mamá está sangrando o llegan porque tienen alguna, la mamá encuentra la ropita interior manchada en sangre, incluso a veces piensan en abuso, empiezan en muchas cosas. En un caso me pasó, ¿verdad? La niña traía sangradito y realmente no era por infección ni otra cosa. El problema había sido que la niña se lastimó al sentarse con sobre sus piecitos, se sentó y con el zapatito se lastimó. Entonces tenía un sangrado y que no tenía nada que ver ni con abuso ni con infecciones. Y en otro, ¿verdad? Una lactante en la cual, ¿verdad? La madre al asearle le lastimó y la laceró. Entonces el sangrado, ¿verdad? Se tiene un flujito y tiene sangrado, ¿verdad? El flujito era por estrógenos y el sangrado era más bien porque las uñas de la mamá, ¿verdad? Lesionaron, al limpiar, hacer la limpieza, lesionaron y se veía ahí, ¿verdad? Se veía una lesión cortante en el extremo, ¿verdad? Entonces revisamos y no era un sangrado como tal, ¿verdad? Sino era, bueno, no un sangrado, sino era una lesión que tenía. Y bueno, vimos la mano de la mamá y pues consideramos que podría ser por ahí el problema. Los datos de inflamación, ¿verdad? Pues la niña va a estar con problemas de inflamación. Aquí, cuando la niña dice, mamá me pica, hay que entender, es un foco rojo, sí, pero hay que entender realmente qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que trata de decir, ¿no? Realmente, cuál es el síntoma que está presentando, ¿verdad? Porque a veces la niña dice eso, ¿verdad? Mamá me pica, ¿verdad? Y les decía al principio, ¿verdad? Muchas niñas, o así se los indican, ¿verdad? Dice, me pica mi vagina, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente entendemos que es vulva, ¿verdad? O a veces lo nombran de 1000 formas, ¿no? Ahí encontré en la red, ¿verdad? Que decía 50 formas diferentes de referirse a la vagina, ¿no? 50 sinónimos, ¿no? Entonces, bueno, lo puedes referir de muchas cosas y que a veces sí les hacen ver a las niñas y que lo relacionan con frutas, animales o nombres raros, ¿verdad? Y de alguna manera sin llamarles precisamente por su nombre. Entonces, muchas veces cuando dice mamá me pica, pues la mamá lo que hace es que no te limpias bien, te estoy diciendo, ¿verdad? Y tratan de culpar a la niña sin siquiera tomarle, ¿verdad? En cuenta bien qué es lo que la niña nos trata de decir, ¿verdad?
El uso de algunas sustancias, ¿verdad? Decíamos algunos jabones, algunos químicos, o también el que se limpie en exceso, la forma, ¿verdad? Exhaustiva de limpiarse, el material con que se limpia, a veces, ¿verdad? Las toallitas, ¿verdad? Son con químicos, a veces le limpian en exceso con toallitas de estas antibacteriales, con el tipo de papel que utilizan, a veces deja restos, y eso puede condicionar irritación o bien la forma en que se lava la ropa interior. Entonces hay que tener en cuenta varios factores. En muchas ocasiones el motivo de consulta es por flujo o lo que llamamos una descarga genital, y aquí hay que valorar el flujo. Inmediatamente vas cuando me dicen es que viene por flujo, hay que distinguir, ¿verdad? Incluso a veces se confunden y me dicen flujo, no, es que no tiene catarro, ¿verdad? Y flujo lo están refiriendo como flujo nasal o flujo vaginal. ¿De qué están hablando? ¿Qué estamos hablando? Y bueno, el flujo puede ser fisiológico o patológico. Hablamos de fisiológico, la leucorrea del recién nacido. Es por efecto hormonal y tiene un... en la recién nacida es un efecto hormonal. Entonces, tenemos también por la leucorrea patológica, la descarga vaginal con cambio en el color, la consistencia, el olor, debido a infecciones o enfermedades del sistema reproductor femenino, la descarga de color amarillo o verde con un olor desagradable que es anormal y alarmante, la leucorrea durante la pubertad. Aquí es importante porque nos llegan por presencia de leucorrea y vamos a encontrar que en este momento la leucorrea puede ser nada más fisiológica, ¿verdad? Hay que recordar el ciclo sexual y hay que recordar en qué momento del ciclo está y que pueden tener esa leucorrea entre unos días, ¿verdad? La leucorrea del embarazo, que bueno, no nos corresponde mucho, pero hay que tener en cuenta que también es un proceso fisiológico. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Siempre recordemos que el diagnóstico lo hacemos clínico, ¿verdad? Y clínico en base a qué, ¿verdad? Vamos a ver la sintomatología que nos están refiriendo. Vamos a ver un buen interrogatorio, bien enfocado sobre todo a los síntomas vaginales. Les decía la disuria. ¿Qué otros síntomas tiene? La orina está clara, nos dice, ¿verdad? No huele feo la orina, entonces nos está hablando de disuria. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de disuria con en este caso, con infecciones vías urinarias o vaginitis. Vamos a tener la presencia de secreción, decíamos, ¿verdad? ¿Cómo es esa secreción? ¿En qué momento? Si son niñas ya en etapa puberal, vamos a preguntar en qué periodo del ciclo se encuentra, ¿verdad? Si tiene un mal olor o no, ¿verdad? Si causa irritación, prurito, ardor, cómo está esa secreción. En la duración, es que hay días que tiene y hay días que no, días que se le quita, le viene la menstruación y ya no tiene. Eso es un flujo normal, una secreción normal. Preguntar siempre también la historia sexual. Aquí es un poquito difícil a veces, ¿verdad? Porque a veces pues no nos las van a comentar, otras ¿verdad? No, nos dicen directamente, o la misma mamá nos dice, ¿verdad? Mi hija inició vida sexual activa, está teniendo vida sexual activa, le comento algunos cuidados que debe tener, en fin, ¿verdad? Tenemos ya estas mamás que llegan con la niña a consulta y nos dicen, ¿verdad? Que ella misma le está llevando al ginecólogo, ¿verdad? Para prevención, etcétera. Entonces ya tenemos de todo. Bueno, antecedentes. En el diagnóstico hay que tomar en cuenta antecedentes. Medidas higiénicas. Decimos por falta de o por exceso de. ¿Verdad? ¿Qué tipo de medidas higiénicas se tiene? La mamá le dice, es que yo soy muy cuidadosa, yo le limpio correctamente, le compro shampoo de ese que dicen, ¿verdad? Para higiene íntima, uso de benzal, por ejemplo, ¿verdad? Que usaban ahí mucho los enjuagues con benzal y todo. La tengo muy limpia, entonces esa limpieza en exceso también va a ser un factor predisponente. O la falta de higiene, ¿verdad? Que se baña cada tercer día o no se cambia de ropita. El uso de ropa adecuada. Se recomienda la ropa de algodón, ¿verdad? Y no solo dicen el puente de algodón, sino la ropa completa de algodón. Muchas veces utilizan ropas, ¿verdad? Las prendas íntimas de las niñitas, ropas con telas sintéticas. Entonces, esto va a favorecer que se generen infecciones o irritación, decíamos, ¿verdad? El uso de licras, ¿verdad? Muchas veces las ropas estas, ¿verdad? El tipo de vestimenta actual, ¿verdad? Son ropas muy ajustadas, de material sintético, ¿verdad? Mucha licra, entonces esto favorece, ¿verdad? Por el calor, el roce, puede favorecer irritación y dar vaginitis.
En antecedentes también hay que tener en cuenta la sospecha de abuso. Hay una niña que se presentó a consulta, por ejemplo, y vivía con el padre y el tío, ¿no? Entonces, en este caso, ¿verdad? La misma niña ya la traen por síntomas y la niña decía, es que me arde, me duele porque mi tío me toca, ¿verdad? Mi tío me pone su mano, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, tristemente, ¿verdad? La niña de 3 años y lo describía, ¿ya? Hay que tener en cuenta, ¿verdad? La convivencia, con quién convive, con quién. Hace rato les hablaba de cuerpos extraños. Tuve un caso, por ejemplo, de una niña con vaginitis, ¿verdad? En el cual era de repetición, una vaginitis crónica, y que dices, no hay antecedentes de abuso, la madre, ¿verdad? Cuidadosa, pues hábitos higiénicos aceptables, todo así. Entonces, ¿qué pasaba con esta niñita? ¿Verdad? Le pedí autorización a la madre, hicimos una especie de un lavadito vaginal, y salió un resto. ¿A qué salió? Puede salir papel, porque las niñas se puede introducir papel, o puede salir, en este caso salió la punta de un lápiz. Dije, ¿qué es esto? Es algo negro, y lo exploro y dije, está duro, está rígido. Era el lápiz, ¿sí? ¿Y qué pasó con este? Dije, oye, ¿qué pasó acá? ¿Verdad? Yo pensé en abuso, y no, la niña jugaba con su primita y se introducía el lápiz, ¿verdad? Entonces, algo, pues, increíble, ¿verdad? Pero real, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. La autoexploración es importante también en un caso, ¿verdad? La autoexploración en el cual, ¿verdad? La niña, vienen acá, la mamá me dice, quiero que usted le explique algunas cosas, mi hija tiene algunas dudas. Dije, bueno, una niña pequeñita, una preescolar, y le dije, ¿cuáles son tus dudas? Voy a tratar de responderte. Y mis dudas, bueno, es que mira, yo me toco, ¿verdad? Y cuando me baño me toco, o cuando iba al baño me toco, o a veces me quiero tocar y me meto a mi cuarto y me toco. Y yo me quedé, bueno, ojalá, ¿qué pasó? Bueno, me toco y lo que yo descubrí que tenemos 3 hoyitos, pero yo encuentro un hoyito es el que nos sirve para hacer pipí, otro hoyito es el que sirve para hacer popó, pero tenemos otro hoyito y no sé para qué sirve. Entonces quiero que tú me expliques. ¿Verdad? Excelente, eso me pareció así una cosa. ¿Verdad? ¿Cómo le explico, verdad, qué es esto? Es una niñita preescolar, entonces, ¿cómo le explicábamos, verdad? Para que se dije, bueno, está bien, todas las mujeres normalmente debemos tener esos 3 orificios, pero no te preocupes, ese ahorita no funciona, después va a funcionar y ya vas a saber para qué sirve. ¿Verdad? Fue lo único que se me ocurrió explicarle, porque bueno, creo que era lo que ella quería saber, no quería más explicaciones, ¿no? Quedó conforme la niña, tranquila, ¿verdad? Pero la niña se autoexploraba, entonces la niña introducía su dedito, ¿no? Entonces, lo único que pues pedíamos era que se lave las manitas y que bueno, pues trata de no hacerlo porque en un momento te puedes lastimar, ¿verdad? Trata de no hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, pues es algo difícil de contestar. Esto en cuanto a exploración. Y un tema muy difícil que nos toca muchas veces, ¿verdad? Y que a veces no queremos hablar, la masturbación infantil. Te dicen, ¿cómo es posible? No, claro. Por supuesto, hay un momento de autoexploración y de masturbación infantil. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. La exploración física es importante para el diagnóstico. Tenemos todos los antecedentes, tenemos un diagnóstico clínico, pero también es importante hacer la exploración. Muchas veces no hacemos la exploración y nos quedamos con los datos que nos están dando los pacientes, ¿verdad? Nos quedamos con ellos y esto es importante. ¿Por qué? Buenas noches. Porque al quedarnos con esos datos, podemos subestimar el diagnóstico, podemos quedarnos cortos, no podemos llegar exactamente a ese diagnóstico. ¿Verdad? Muchas veces nos quedamos con diagnósticos de infecciones de vías urinarias y hacemos un examen, un caso por ahí que traía, ¿verdad?, varios exámenes generales de orina normales, le daban tratamiento por la disuria y seguía con molestias. ¿Verdad? La niña se quejaba de dolor al orinar, orinaba con mucho esfuerzo y lo que considerábamos como un tenesmo, ¿verdad? Tenesmo vesical. Eran los síntomas de esta preescolar, ¿verdad? Y la mamá muy angustiada porque dice, es que el examen sale normal, el urocultivo sale negativo, ¿verdad? Y los exámenes generales de orina salen normales. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente con esta niña? Le dije, bueno, si están así, pues yo creo que no es por ahí, debe ser otra cosa. El tipo de ropa, hemos investigado otras cosas, el tipo de ropa y todo, ¿verdad? Y fuimos haciendo un interrogatorio lo más completo que pudimos y dije, bueno, vamos a pasar a la exploración física. Esto a veces no lo hacemos, lo obviamos, esta exploración. Acá estamos dando unas posiciones tomadas de la red, ¿verdad?, de cómo explorar a nuestra paciente. Y bueno,
En ese caso que les comentaba, se los voy no traigo imágenes de esa paciente, me pedí autorización para revisar de que si está con la sintomatología, los exámenes de orina, pues es obvio que no es un problema de infección de vías urinarias. Yo creo que es por otro lado. Entonces, lo que hicimos fue que nos autorizara la madre a explorar. Dijo, por eso la traje, busqué una pediatra mujer para que la explorara y bueno, agradecí la confianza. Exploramos. Lo que nos encontramos es un caso parecido al que les voy a mostrar ahorita, ¿verdad? En el cual la niña tenía un problema anatómico en este momento y en el cual realmente estaba cerrado totalmente, ¿verdad? Había una coalescencia de los labios, estaba totalmente cerrado, un pequeño orificio en la parte anterior, inmediatamente abajo del clítoris, y de ahí todo, ¿verdad?, estaba fusionado. Entonces la niña al orinar abombaba esa membrana y orinaba por poquitos, por goteo prácticamente en la porción anterior. No era por el meato, en la porción anterior. Entonces, se estaba manejando infección de vías urinarias, realmente en una infección de vías urinarias teníamos el problema, ¿verdad? Un problema anatómico y que hay parecido a un caso que tengo aquí adelantito, ¿verdad? Y que esa era la situación real de esta paciente en lugar de una infección de vías urinarias. Entonces hay que explorar. Gracias a la exploración, ¿verdad?, ya encontramos este problema y que, bueno, pudimos ayudarle a la paciente. ¿Cómo hacer el diagnóstico diferencial? Lo vamos a hacer por edad, dependiendo de la edad, ¿verdad? Si nos presentan ese flujo que les decía, por ejemplo, en la recién nacida, han llegado madres que tienen un problema, ¿verdad?, de vulvovaginitis crónica y que traen a la niña, ¿verdad?, porque encuentran la presencia de flujo, ¿verdad? Y dicen, es que ya la infecté, la niña nació por parto, la infecté, o la niña nació por cesárea, yo creo que yo no me lavé bien las manos y ya la infecté y mi hija tiene flujo. Y la madre viene con un sentimiento incluso de culpa, ¿verdad? Y cuando realmente es un nivel estrogénico, que no va a pasar nada. Incluso muchas veces cuando yo detecto este nivel o esta presencia de flujo, les comento, tiene un flujo, no se angustien, esto es normal y posiblemente 2 o 3 días puede encontrar un pequeño sangrado y eso va a ser normal. No se angustie, no se alarme, ¿verdad? Es por efecto hormonal. Por antecedentes, los antecedentes ya los mencionamos, por sintomatología, ya vimos, ¿verdad? La irritación, ardor, prurito, la leucorrea, ¿verdad? Eso que es importante, ver las características, hacer siempre semiología, es interesante. Muchas veces en la semiología podemos encontrar las características o el diagnóstico está ahí haciendo una buena semiología, en este caso, de la secreción. Si es una niña en edad puberal, recordemos esta imagen, ¿verdad?, que no se nos debe olvidar, el ciclo sexual, ¿verdad? Y cómo estos cambios hormonales que se van teniendo manifestaciones a nivel vaginal, por ejemplo, a nivel vulvar, ¿verdad?, el aumento en la humedad, en la secreción, todo esto, cómo nos va a dar ciertas características en las cuales, ¿verdad?, vamos a tener una mayor humedad, secreción y que no se relaciona con infección, sino más bien con algo fisiológico. Auxiliares de diagnóstico son importantes, ¿verdad? Vamos a apoyarnos, pero insistimos, en este caso el diagnóstico va a ser clínico. Es muy importante, ¿verdad?, hacer una buena clínica. Sí podemos tener auxiliares de diagnóstico, podemos usar, por ejemplo, en laboratorio, el único auxiliar útil en laboratorio va a ser el cultivo de exudado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, la indicación del exudado va a estar cuando el problema es constante, no mejora con las medidas generales. Inicialmente lo que tenemos que hacer son medidas generales, ¿verdad? Medidas de higiene, adecuar los factores de riesgo que mencionamos, entonces corregir lo que se tenga que corregir y no antibiótico, no medicamentos, son medidas generales nada más. Si no mejora, no cede, entonces sí podemos tomar un cultivo. El cultivo se puede hacer directamente, si existe secreción, se toma directamente ahí de genitales o bien, ¿verdad?, podemos hacer a través de un pequeño lavadito, podemos utilizar incluso una sondita de estas de alimentación, ¿verdad? Se puede pasar un poquito de solución y recolectar esa solución que regresa. Es una forma en la que podemos tomar en cuenta ese cultivo, así recolectar la muestra. Radiografías, no es útil si se sospecha cuerpo extraño. A veces, ¿verdad?, los familiares te dicen, bueno, tómale una radiografía para ver, ¿verdad?, si tiene algo ahí. No, pues sabemos que el cuerpo extraño, si no es algo metálico, pues no vamos a ver nada. El ultrasonido, en este caso, ¿verdad?, para los fines de diagnóstico, no es útil, no podemos encontrar datos.
El tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Es importante. Insistimos en medidas generales. Esto es lo primero que debemos tener, medidas generales. El tratamiento local o sistémico, de acuerdo a etiología, puede incluir antibiótico, puede, mas no es de primera instancia. El antibiótico lo vamos a reservar. Muchas veces las niñas que han sido medicadas, por ejemplo, por infecciones crónicas de vías respiratorias, hay que recordar que el antibiótico no es selectivo, ¿verdad? No es solamente ataco a las bacterias agresivas de vía respiratoria. El antibiótico pues, nos puede atacar a otros niveles y nos ayuda a destruir la microbiota. Entonces, esto es importante porque nos está favoreciendo, en este caso, ¿verdad? Los datos de la vaginitis. Y si ahora damos todavía más antibiótico, pues estamos llevando algo contraproducente. El antiparasitario, ¿verdad? El uso de albendazol en el caso de que tengamos, por ejemplo, oxiurus. Algo tópico que reduzca el prurito. En mi experiencia, lo que he utilizado son realmente pomadas estas como óxido de zinc o alguna pomada como para rosaduras, y que esto nos ayuda a calmar ese prurito. No es indicación de antimicótico, ¿verdad? Porque sabemos que la cándida no es uno de los primeros agentes etiológicos. Aquí es bien importante porque a veces están las recetas, ¿verdad? Que parecen recetas de cocina, y digo, aún así nos damos la libertad de cambiar la receta de cocina, y a veces aquí son recetas muy, muy tradicionales, ¿no? En el caso de vaginitis o vulvovaginitis, primeramente medidas generales, ver la causa, ¿sí? Y luego ya usamos. ¿Por qué? Porque muchas veces se están agregando un antibiótico, un antiparasitario, incluso un esteroide local, ¿verdad? Un antimicótico, y entonces estamos teniendo así como la receta. Ok, si fue hongo, si fue bacteria o parásito, le estamos dando a todo. Y eso no se vale, ¿verdad? Dar palos de ciego, estamos dándole a todo. O sea, ¿qué fue realmente? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál fue el agente etiológico? ¿Verdad? Y no podemos tener, ¿verdad? Puede coincidir, pero bueno, el que tengamos oxiurus, y tenga bacterias, y tenga cándida, bueno, ya estaremos hablando de situaciones muy especiales, ¿no? Pero vamos a ser específicos. Entonces, tener en cuenta nuestra etiología. Tener mucho cuidado con el uso de esteroides. Sabemos que puede ser contraproducente. En muchas ocasiones el uso de esteroides, ¿verdad? Nos puede generar otros problemas. Decíamos como un factor predisponente la membrana vaginal delgada. Y en este caso sabemos que el esteroide va a adelgazar todavía la membrana y puede favorecer más el desarrollo bacteriano. Y por aquí hay una palabrita que dejé de mencionar, el probiótico, ¿verdad? O los probióticos. Se ha hablado y hay estudios que apoyan el tratamiento con probióticos, en este caso con lactobacilos, para el manejo de las vaginitis. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hay quienes mencionan que puede ser útil la aplicación local, ¿verdad? Tratamiento local del probiótico, que puede ser útil, ¿verdad? Para prevenir o contrarrestar una infección. Sin embargo, también nos dicen que la utilidad se va a dar el tiempo que permanezca el probiótico en esa zona. ¿Por qué? Porque el pH alcalino no favorece el desarrollo del lactobacilo. Entonces, ¿verdad? De alguna manera, sí puede ser útil, ¿verdad? O se menciona que se puede utilizar dentro del tratamiento, aunque les digo ahí la contraparte, que nos dicen que su efecto sería como por un periodo corto. El uso de antibióticos y la resistencia, aquí hago referencia a un artículo que se publicó, ¿verdad? En el cual se estudian las niñas. Las bacterias que se localizaron fueron Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, ¿verdad? Y en algún caso por ahí que pseudomonas o infecciones mixtas. En este caso, ¿verdad? Lo que se buscó fue la resistencia bacteriana, y están hablando de una resistencia muy alta a clindamicina y eritromicina. Y clindamicina que se está utilizando como antibiótico de primera instancia. Sin embargo, estamos viendo cuál es nuestra etiología. Entonces, de acuerdo a nuestra etiología, pues uno de los medicamentos de primera elección sería amoxicilina, ¿verdad? En lugar de clindamicina. Y estamos hablando que se habla de resistencia muy alta. Y volvemos a tocar aquí coronavirus, ¿verdad? Para seguir en esto, ¿verdad? Después del brote de coronavirus, ¿verdad? Las tasas de resistencia a algunos antibióticos disminuyeron en diferentes grados. Esto es favorable de alguna manera. Y aquí nada más hace referencia a un caso. Comenté uno en la niña esta que tenía problemas para orinar y era manejada por infección de vías urinarias crónica, y que en realidad no tenía infección, ¿verdad? Aún con urocultivo negativo, ¿verdad? Y se le buscaba o se insistía en que tuviera infección de vías urinarias.
Era un caso más severo que este. Tenía adherido todo. Solamente se ve el clítoris y esto va, de momento, pues puedes pensar hasta una, en genitales ambiguos, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Le pido a la paciente que puje y al pujar, ¿verdad? Emite unas gotitas de orina inmediatamente abajo del clítoris, exploro y se abombaba esa membrana, ¿verdad? Entonces lo que tenía es una coalescencia de labios menores. Este es otro caso. En este caso sí, la sintomatología es irritación vulvar, irritación, prurito. Incluso aquí se ve un poco la irritación, ¿verdad? Esta es la primera imagen. También podemos pensar en genitales ambiguos, ¿verdad? El clítoris se ve prominente, pero no está prominente, realmente es la toma, ¿verdad? Posiblemente la toma y que hicimos, pedimos autorización a la madre de tomar la fotografía. Esta y la secuencia es la foto que les presenté al principio, donde les dije que no era normal, pero que nos ilustraba, ¿verdad?, las características de los genitales de la niña. En este caso, ¿verdad?, esta niñita, ¿verdad?, acude por eso, por la sintomatología local, ¿verdad? Le pido autorización a la madre para explorarla y esta es la primera imagen que nos autoriza tomar la foto. Aquí, si ustedes ven, se ve un orificio muy pequeño y la mamá me dice, es por donde orina. Efectivamente, orinaba por ahí, pero está cubriendo meato urinario, está cubriendo introito vaginal. Al hacer desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, trate de girar, voy a traccionar hacia arriba y podemos ver el meato urinario. Le digo a la mamá, esto es el meato urinario, aquí adentro está el orificio. Y hacia abajo, pues podemos desplazar y vemos el meato vaginal. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, pues hubo una fusión de los labios y esto está documentado aquí en este artículo de Landete Colaboradores, aunque es de 2008, nos refiere esto como una entidad y que no es tan rara, ¿verdad? Es un problema incluso frecuente, ¿verdad? En el caso de la otra niña ya estaba totalmente cerrada y orinaba solamente por arriba, ¿no? Entonces, en este caso, vean cómo está un pequeño orificio y que es por donde está miccionando. Complicaciones, se habla de que la vulvovaginitis no da complicaciones, sin embargo, ¿verdad? Como un proceso inflamatorio crónico muy molesto para la paciente o incluso, ¿verdad?, que esto puede afectar incluso la autoestima de nuestra niña, ¿verdad?, porque tiene necesidad de estarse tocando, está molesta, está incómoda. La vulvovaginitis es un problema frecuente en niñas, hay que tenerlo en cuenta. El tratamiento son medidas generales. De acuerdo a evolución de los casos recurrentes, se recomienda el análisis microbiológico. Entonces, tampoco es de primera instancia tomar, ¿verdad?, un cultivo. No antibióticos, ¿verdad? Hay que esperar, ¿verdad? Hay que darle medidas generales. Si no responde, entonces ya se considera, se valora si se aplican los antibióticos. El fondo que tengo abajo tal vez les recuerde algo, y si les digo que esto, dicen, ¿verdad?, para hablar de que es algo frecuente y que dicen esto es común, ¿verdad?, en las niñas bien, ¿verdad? Algo, seguramente han escuchado, han visto esta imagen, ¿verdad?, de un producto y que les dice que es algo, ¿verdad?, de las niñas bien y cuéntaselo a quien más quieras, a quien esté cerca de ti, cuéntale, ¿verdad?, no tengas pena, que no te dé pena. Bueno, de alguna manera, ¿verdad?, esto ¿verdad?, nos recuerda esta imagen. Entonces, solamente para decir que es un problema frecuente. ¿Qué hacer? Higienizar correctamente. La limpieza que, insistimos, la limpieza que debe ser de adelante hacia atrás o de arriba hacia abajo, no regresar, ¿verdad?, el papel o la toalla, ¿verdad?, limpieza hacia atrás. Uso de ropa adecuada, ¿verdad?, ropa de algodón. El aseo de la ropa adecuada, pedimos que la ropa, ¿verdad?, sea lavada principalmente con jabones que no dejen restos. El uso de agentes de limpieza según la edad. Incluso se recomienda, ¿verdad?, que se use normalmente una limpieza así. Y dicen que pues la vagina tiene la misma protección, se autoprotege, que entonces incluso ni siquiera sea una limpieza con jabones o muy estricta, ¿verdad? Productos especiales, que sea incluso, ¿verdad?, algunos sexólogos, hasta ellos mismos recomiendan que sea una limpieza únicamente con agua. ¿Qué hacer? Orientar a la madre, orientar a la niña, ¿verdad? Enseñarle a la niña cómo debe hacer la limpieza, pedirle que se lave las manitas antes y después de ir al baño. Dar confianza, ¿verdad? Escucharle y dar interés, ¿verdad? Porque la niña se siente apenada por eso. Comunicación de la madre-hija y médico, le agregué aquí. Dar una información adecuada. Esto es importante, ¿verdad?, dar la información adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces la desinformación, ¿verdad?, puede generar
más estrés, confusión o algún otro problema. Entonces, siempre dar esa información. ¿Qué no hacer? El uso de jabones antibacteriales. No se recomiendan los jabones antibacteriales o productos de limpieza, ¿verdad? Sabemos que existen varios productos, ¿verdad? Se recomienda no utilizarlos. Incluso consultando algunas páginas, incluso en mujeres adultas, recomiendan no hacer, no utilizar jabones, shampoos, cremas, sino únicamente aseo con agua. ¿Qué no hacer? Automedicar o automedicarse. Muchas veces la madre automedica, ¿verdad? La pone la pomadita que le dieron a la prima, a la vecina, a la sobrina, o los medicamentos, ¿verdad? No sé cómo le hacen, pero consiguen las recetas, ¿verdad? Y se automedica. Eso es muy importante, no automedicarse. Y algo que también no debe hacerse es caso omiso. ¿Por qué? Porque muchas veces la niña, les puse una imagen ahí que decía la niña, ¿verdad? Me pica, y pues hacerle caso a la niña, porque la niña está teniendo esa molestia. Entonces sí es importante escucharla, entenderle, ¿verdad? Y algo aquí que llamaría como el menú o el buffet, ¿verdad? Aquí y para llevar a casa. Primero, conocer el problema. Saber que la vulvovaginitis o la vaginitis es un problema importante que puede estar presente, ¿verdad? Es un problema frecuente. Hay que tenerlo en cuenta, hay que pensarlo, ¿verdad? En este caso de la niña con síntomas urinarios, ¿verdad? La niña llevaba un tiempo con esos síntomas, ¿verdad? La madre había visitado varios lugares y el problema era infección de vías urinarias, pero si ya le hicieron examen general de orina, un urocultivo, ¿verdad? Y salen negativos, teníamos que pensar en otra cosa. Era realmente una vaginitis y una vaginitis por la coalescencia. Entonces, conocer el problema. Diferenciar lo normal de lo anormal. Han presentado ocasiones en las que les decía la leucorrea de recién nacido y que se le ha manejado con antibióticos. O que sí se le ha dicho a la mamá, señora, ya la contagió, ya la contaminó. ¿Verdad? Entonces sí hay que tener en cuenta, porque aparte pues el sentimiento de culpa para la madre, ¿verdad? Por sentir que ya infectó a la niña, y en este caso es algo normal, ¿verdad? Y el uso de medicamentos que realmente nuestra paciente no necesita. Recordar la etiología según la edad. Entonces también hay que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué tipo de medicamentos vamos a usar? ¿Qué medicamentos? Si estamos hablando de patógenos respiratorios, entonces, bueno, buscar el medicamento adecuado a estos patógenos, sobre todo, y si ya los tenemos aislados, con mucha más razón. Si tenemos un gram negativo, como se habla de la E. coli, bueno, pues dar un medicamento al cual sea susceptible E. coli. Compartir la información con la madre o el cuidador, ¿verdad? Nuestra niña tiene que tener esa información, la da, y nosotros debemos explicarles, esto es normal, esto es anormal. Si viene la niña o la mamá con la niña, ¿verdad? En la etapa prepuberal, que ya tiene secreción vaginal, la madre se angustia porque la niña mancha la ropita y todo eso, pero sabemos que ya es un problema hormonal, es como cíclico. Entonces, bueno, dar esa información correcta. Prescribir un tratamiento según la probable etiología, ¿verdad? Entonces, si no tenemos el aislamiento, vamos a tener, de acuerdo a la etiología, vamos al tratamiento y no dar estas polirrecetas o recetas múltiples, ¿verdad? En el que les comentaba, estamos dando antibiótico, antiparasitario, antimicótico, ¿verdad? Antihistamínicos, cremas y, bueno, un montón de cosas, y todavía un shampoo especial para la higiene o recomendar toallitas de alguna marca, ¿verdad? Para la higiene. Entonces, solamente dar según etiología. Evitar el uso de antibióticos innecesarios. Resolver dudas, esto es importante. A veces no la resolvemos, tratar de resolverla, ¿no? En el caso de la niña que se autoexploraba y que la duda de la niña era para qué era el tercer orificio, ¿verdad? Sabía bien el de adelante, el de atrás decía, y el de en medio no sé para qué es. No sé si le resolví la duda, parece que quedó tranquila y convencida, ¿verdad? Entonces, pues con el tiempo ya sabrá para qué sirve, ¿verdad? Y por qué lo tiene. Pero bueno, tratar de hacerlo, tratar de resolver y tratar de darle confianza a la paciente, ¿verdad? Porque viene con eso, a la niña también le preocupa, ¿verdad? Cuando hacemos la exploración genital, la niña le da pena, ¿verdad? Y esto es bien importante. Cuando vamos a hacer la exploración genital,
¿verdad? Siempre, bueno, la mamá está junto a ellas o mamá, papá, ¿verdad? Las dos personas que acuden a consulta están junto a la niña. Si la niña prefiere solamente la mamá, ¿verdad? Sí pido que esté junto a ella. Y algo que es bien importante, en mi caso siempre le explico, ¿verdad? Siempre utilizo guantes, así sea solamente separar las piernitas y observarlas como estaban las imágenes. Siempre utilizo guantes y dije, no te voy a tocar con mi mano, tengo guantes porque no te puedo tocar con mi mano, voy a observarte, voy a ver qué es lo que tienes para ayudarte. Es importante porque siempre ahorita todos los padres, ¿verdad? Protegemos a los niños y dices, nadie te puede ver, nadie te puede tocar. Imagínense la confusión de la niña que les dicen que nadie te vea, que nadie te toque, no, nadie te puede hacer esto, ¿verdad? Y sin embargo la mamá la trae al médico y si no le explicas correctamente, ¿verdad? Entonces entra la confusión. Bueno, nadie me ve y no me trae a que me vean. Nadie me toca y está permitiendo, ¿verdad? Que me exploren, entonces entra en confusión. Entonces, ¿verdad? Señora, explíquele, ahí tratamos y le voy a ver porque necesito, ¿verdad? Ver qué tienes y voy a tratar de ayudarte, ¿verdad? Entonces, eso es a mi punto de vista también algo muy importante, tener en cuenta la privacidad y tener en cuenta esta situación de las niñas. Y bueno, dar continuación, ¿verdad? Ver que el problema se resuelva, más adelante dar seguimiento. Y bueno, pues esta es la última. En esto sería, yo espero que les sea de utilidad, ¿verdad? Recordar, conocer el problema, tener en cuenta, repito, lo normal y lo anormal, y bueno, que tengamos en cuenta un diagnóstico, ¿verdad? Con una adecuada clínica, la exploración que es importante, porque en la exploración podemos encontrar datos como estos dos casos que les comenté. ¿Todo bien, doctora? Sí, doctor, estaba dando mis conclusiones y con esta imagen termino. Que esto es lo que quería terminar, conocer el problema, diferenciar, recordar y el tratamiento adecuado según la etiología. Evitar antibióticos innecesarios y productos innecesarios. Controlar la higiene, no una higiene deficiente, pero tampoco un exceso de higiene, porque los dos extremos son factores predisponentes. Y esta es mi última imagen, con esta termino. Si nos quiere hacer favor de dejar de compartir, pues hay muchos comentarios y felicitaciones. Y necesito que encienda su cámara, doctora. Para que... Sí, en un momento es que se descargó mi teléfono, estoy abriendo. Y bueno, vamos a aprovechar saludos de diferentes partes de la República, también de Argentina. La doctora Artaza le saluda. Dice, ¿qué opina de los aseos de agua con vinagre? Creo que por ahí ya se comentó algo, pero si quiere comentar algo acerca de eso. Igual el doctor Domingo dice, sinequias es lo que comentó, hay desde irritación vaginal hasta infinito, de vías urinarias y es necesaria la exploración vaginal. Sí, con sus reservas, porque por ahí comentaron en Facebook, en YouTube, que a veces no se hace diagnóstico de vulvovaginitis porque no se explora al paciente, ya sea porque no quiera o porque el médico no lo hace para no atentar a su pudor o porque hay una resistencia por parte del paciente. Pero es un tema un poco delicado
y que hay que tomar muy bien, con mucho, posiblemente a las doctoras se les facilite un poco eso. Y también la cuestión de que una niña pequeña, pues idealmente debería de ir acompañada, si no de sus padres, pues cuando menos alguno de ellos. Generalmente es la mamá la que lo acompaña. Y entonces se entiende muy bien la necesidad y entiende muy bien la sensibilidad como para que se le permita la exploración. Siguen las felicitaciones. También, aparte de los aseos con agua con vinagre, que por ahí preguntaron, mencionan los asientos con vinagre y Bantal B en baños de asiento. Yo creo que pues usted va a comentar eso para contestar esas inquietudes que tienen los presentes. La doctora Alejandra Gómez Flores dice, buenas noches, doctora, muchas gracias por su plática. En el caso de utilizar probióticos, ¿cuáles usted recomienda y por cuánto tiempo? No sé, doctora, si quiere ir Sí. contestando alguna de esas inquietudes. Sí, doctor. En cuanto al uso de baños con vinagre, ¿verdad? Sí se ha hablado, hay controversia en esto. Lo que se busca es modificar el pH y acidificarlo, porque estamos hablando de un pH alcalino. Entonces, algunos sí están de acuerdo en utilizar estos aseos, ¿verdad? Porque lo que buscamos es esto, cambiar modificando el pH, entonces esto de alguna manera mejora. Sin embargo, esto es todavía más útil en el caso de Cándida. En el caso de Bantal, ¿verdad? Se ha hablado de que no utilicemos antisépticos, jabones o productos de higiene, que incluso muchas veces, ¿verdad? La madre le compra, por ejemplo, el shampoo de cierta marca, le compra algunos productos para la higiene, entonces recomienda no usarlos y no usar los antisépticos. Basta con la higiene o en el caso de el antibiótico si es que se utilizó, ¿verdad? Pero ya no más productos locales porque podemos causar más irritación. Muy bien. Por ahí siguen las felicitaciones. Y acerca de los probióticos, menciona aquí la doctora Alejandra Gómez que si usted los utiliza y por cuánto tiempo. Doctora Cueva. A ver, le repito, la doctora Alejandra Gómez Flores dice, buenas noches, doctora, muchas gracias por su plática. En caso de utilizar probiótico, ¿cuáles usted recomienda y por cuánto tiempo? Lalo, algo pasó. ¿Me puedes dar la palabra en lo que la doctora se conecta? Sí, adelante, académico doctor Ulises Reyes Gómez. Enciende su video, todavía mejor. Fíjate que no entra. No entra, algo está pasando, pero el tema, la Pero verdad. ahora, si lo quiere intentar. A ver, ahí creo que está. Sí, Bueno, ahí está. buenas noches, gracias por la oportunidad. El tema que tocó la doctora, del que estamos ahorita aquí analizando, es un tema relevante, muy importante, y lo que tú decías, a las doctoras se les hace más fácil revisar a las niñas. Hoy día, con todo lo que está pasando, necesitamos siempre que esté presente una enfermera o un ayudante y se le explique perfectamente a la mamá cómo se va a explorar. Hay muchos tabúes, sobre todo pues en clases económicas bajas o con pobre conocimiento académico y médico. Se le tiene que explicar perfectamente. Cuando hay casos así que son recurrentes o poco usuales, que ya han recorrido varios médicos, siempre tenemos que tener muy presente
la técnica de Gram. La técnica de Gram la hacíamos en el hospital en 8 minutos, teníamos frotis y podíamos saber que si eran bacterias Gram positivas o negativas. El otro punto que se me hace muy interesante y que tenemos que considerar es que la uretra de la bebé, de las niñas, es muy corto y recuerden ustedes que una leucorrea persistente puede ser un foco de infección hacia infecciones ascendentes. Más del 80% de las infecciones en niños, e incluso la tercera causa de consulta hoy día, y más en tiempo de calor. Entonces, hoy día tenemos que cuidar muchísimo esto porque puede suceder que sea un foco que predisponga a infección urinaria ascendente. Entonces, el manejo de estas leucorreas, de estas vulvovaginitis, tiene que ser perfecto. La historia clínica lo dijo muy claramente la doctora, analizó punto por punto, fue muy, muy claro la manera como lo abordó. Hay mucho de puericultura en esto, hay mucho de prevención. Creo que tendríamos que hacer todo un tema sobre los pañales desechables y el gran impacto que hoy tienen en la sociedad. Los pañales de tela son una posibilidad bastante buena. Por ahí tenemos que platicar mucho sobre esto, que tanto ha impactado los pañales desechables al medio ambiente y que tanto en la salud de las mujercitas en esta patología. Entonces, felicidades a la doctora. Creo que ya su cámara no entró, se descargó su celular, no sabemos, pero... Algo pasó. algo pasó. Le manda a saludar el doctor Luis Mato, la felicita. El doctor Valfred Botello también pregunta acerca de los probióticos. Creo que es un tema interesante y qué lástima que la doctora no lo contestó. Pero hay otra inquietud por acá que me acaban de pasar un mensaje, que a veces es un tema, se vuelve álgido, sobre todo cuando los adultos que llevan a la niña se ve muy angustiada, muy estresada y no permite que le revisen. Y los familiares también, se crea un conflicto ahí familiar. Hay que tener cuidado cuando sucede algo así, porque puede tratarse también de niñas que hayan sido abusadas sexualmente. Entonces, me parece un comentario muy oportuno, me parece un comentario muy importante y de alarma, así de rojo intenso, porque el tema de vulvovaginitis es un tema sensible, es terriblemente frecuente, varía mucho con respecto a las edades y las condiciones de cada persona, y hay que estar muy atento y muy suspicaz a cualquiera de los detalles de la familia, del paciente, la actitud, etcétera, para poder brindarle la atención lo más integral posible, hacer el diagnóstico correcto o el diagnóstico diferencial. No sé, creo que la doctora tuvo algún problema de conexión. El doctor Carlos Bravo Mato, académico, tiene el uso de la palabra. Enciende tu cámara, por favor. Adelante, Carlos. Bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. Pues muy buena plática, realmente recorrió todo el camino de la vulvovaginitis. En cuanto a los probióticos, particularmente yo los uso no con frecuencia, no siempre, y cuando los utilizo, pues generalmente utilizamos por 2 semanas mientras está todo el tratamiento. Otro aspecto interesante es que lo que yo he visto es que con frecuencia se asocia la vulvovaginitis, que ya tiene un cierto tiempo o que ha sido ya multitratada de manera empírica, se asocia con infección de vías urinarias, cistitis o uretritis, por la cercanía en cuanto al orificio vaginal y el meato urinario. Y otro aspecto interesante que fue muy, muy llamativo, la adherencia de labios menores. Esto es un llamado para todos los médicos y los pediatras, que pocas veces revisamos genitales, revisamos a los niños de manera integral, desnudos. Y es algo que hay que vigilar. A mí me ha tocado ver niñas de 5 o 6 años
que tienen adherencia de labios porque nunca nadie, ni desde recién nacida, les revisó los genitales. Y esto se origina desde el momento de nacer. Y al igual que eso en los varones, pues niños de 6, 7 años que tienen criptorquidia o que tienen verdaderamente fimosis. Y eso es porque no se revisan los genitales. Entonces, hay que revisarlos siempre en cada consulta. En cuanto a la consulta y la exploración física de las niñas, lo que yo hago siempre es, en la primera cita, cuando llegan por primera vez conmigo, les explico la posibilidad de que sea una infección de vías urinarias o de vías genitales, de una vulvovaginitis que tiene múltiples causas y demás. Platicamos y exploro a la niña completamente y le explico que para la siguiente cita le vamos a revisar sus genitales. Una cita y además a los padres, ¿no? Porque aquí la niña se pone angustiada y los padres también, así como que no les cae mucho la idea de tener que hacerle una exploración ginecológica a la niña. Entonces, una vez explicado, les comento a los padres de que platiquen con la niña durante esa semana, sobre todo las preescolares y las escolares, para que en la siguiente ocasión, en una cita no muy diferida, podamos explorar a la niña específicamente de genitales y a partir de ahí, si corroboramos que hay flujo, y esto es muy fácil de ver, simplemente ponemos a la niña en posición ginecológica y le pedimos que tosa o que puje. Y si sale secreción, pues no hay duda, ¿no? Y a partir de ahí, pues mandarle a hacer un cultivo antes de manejar antibióticos. Muy bien. Bueno, pues es un consejo muy oportuno de alguien que tiene mucha experiencia, que se dedica a eso. Puede ser que sea polémico, puede ser que otras personas tengan otras opiniones, pero es válido. No sé, preguntan por ahí si el uso excesivo de antibióticos por otra razón favorece las vulvovaginitis. Y la otra es que hay niños que tienen lesiones de piel, específicamente escabiasis, les mandan para la comezón algunas cremas tópicas con corticoide y secundariamente a eso tienen problemas de vulvovaginitis. ¿Es eso posible? ¿Lo han visto ustedes? La verdad que no son sitios, tal vez por no tener cuidado en el manejo del crotamitón o los cremas que utilizan, porque no es el sitio habitual de escabiasis. Es más interdigital, es más intermamaria y un poquitito a nivel de pliegues de las piernas, pero no en el sitio como tal, no es. Y además respeta las mucosas. No es el lugar adecuado. Agregando un poquito más acerca de lo que comentó el maestro Bravo en relación a esas sinequias, efectivamente, hay ocasiones que hasta los urólogos que son de adultos hacen cirugías de esas sinequias de labios menores, lo cual no es correcto. Ahí sí tiene indicación el uso de estrógenos tópicos en la noche y esas sinequias se pueden resolver, pero efectivamente es por falta de aseo lo que sucede. Quiero aprovechar porque en un par de meses tenemos un libro que se va a llamar Atención Primaria en Pediatría, en la que participas tú también, y este tema de vulvovaginitis está incluido como parte de lo que tiene que saber el médico de primer contacto. Y seguramente va a ser un éxito. Hay prácticamente puro académico participando en ese libro. Va a ser maravilloso. Y bueno, pues quiero aprovechar también para dos cosas. Generalmente no acostumbro decir las próximas pláticas de la siguiente semana, pero creo que vale la pena porque ambos temas son bastante buenos. El día martes, 13. 4 de julio, pero está mal puesto porque es 13 de junio, está mal hecho el banner. El próximo martes, el doctor Héctor Jaime, que ha sido secretario de Salud en 2 ocasiones en Guanajuato
y actualmente es encargado de la salud de la Cámara de Diputados. Pues es un médico que tiene mucha experiencia y va a hablar acerca del estado de salud del sistema de salud en México. Y también el próximo viernes, el doctor y académico José de Jesús Coria Lorenzo va a hablar acerca de la influenza aviar, la próxima gran pandemia sin escape. Yo creo que van a ser temas muy interesantes y les invito cordialmente. Les quiero agradecer mucho, agradecemos esta magnífica experiencia. ¿Perdón? Que se quiere conectar, no sé qué pasó, no sé si tengas manera de que ingrese, me acaba de mandar un mensaje. Y si no, pues despídese. A ver, adelante, pero no. Se saturó la red. Yo creo que sí, pero no tengo solicitudes. Bueno, pues quiero aprovechar, agradecer por parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, a la académica doctora Lucía Leonor Cuevas López, el excelente tema de vulvovaginitis, la importancia de su atención primaria. Ha sido un tema de repaso, muy fácil que lo ha hecho. Es una desgracia que por cuestiones técnicas se haya desconectado. Hubiera contestado gustosa, creo yo, las inquietudes que quedaron de los probióticos y algunas más que quedaron ahí en el tintero. Quiero agradecerles a todos ustedes el favor de su atención e invitarlo para los próximos eventos de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Muchas gracias a todos y buenas noches. Bye.